7:15 de la mañana, continuamos conversando con Pablo Medina, candidato del Circuito 3, independiente del municipio Libertador. Hay mucha participación de Twitter, pero antes de pasar con ella, candidato, quería saber, ¿usted cree en el Consejo Nacional Electoral? No, yo estoy crítico. Desde el mes de enero estamos denunciando. Yo estuve en la OEA, estuve también en el Congreso de Estados Unidos, estuve en el Senado español, fui recientemente a Roma y hablé con el Papa Francisco, estuve también hablando con el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, con el Parlamento italiano, la Comisión de Política Interior, toda una campaña internacional para que las elecciones sean definitivamente auténticas. Y esa es la diferencia entre el cogollo, el AMU y nosotros, porque nosotros estamos pidiendo elecciones auténticas. Pero ¿cómo ir a unas elecciones si no se cree en el árbitro? Bueno, porque es que los árbitros fueron escogidos por la Sala Constitucional el 26 de diciembre, habiendo terminado el año jubilar el 20 de diciembre, el año judicial. El 26 fueron electos por la Sala, designados por la Sala Constitucional, cuando eso le corresponde al Parlamento Nacional, 2/3 partes. No se hizo así en el caso de 3 árbitros. Pero además, en el caso, por ejemplo, del cogollo opositor, siempre se gana y nunca se cobra. Ahí está la última elección parlamentaria, se tuvo más votos y menos diputados porque se guardó silencio en el momento de la conformación de las circunscripciones. O, por ejemplo, en la última elección presidencial, Capriles le ganó las elecciones, en la última elección, pero no las defendió. Y ese es el problema tradicional de este cogollo en la oposición, que guarda silencio frente a estos hechos. Y aquí entonces tenemos que revisar esto, la presencia internacional. ¿Por qué los árbitros le tienen miedo a la presencia internacional si en todos los países siempre hay observadores internacionales? Yo le estoy por escribir una carta al presidente de Uruguay, que es el presidente intempore de UNASUR, yo lo conozco, porque en el año 97 hicimos un evento mundial sobre la deuda externa y él vino invitado por mí a ese evento. Le voy a escribir una carta sobre las condiciones electorales en Venezuela, sobre el registro que nunca se revisa. Señor Medina, hay mucha participación, varios se traducen y ya ya lo consultamos, me respondió que no eran una tercera vía, pero hay muchísimos comentarios. Aquí el señor Juan Quijada Santoya le dice, el primer cogollo es el señor Medina, que es presidente de Fuerza Laboral, y no han hecho nada por los trabajadores por un sueldo digno. ¿Qué le contesta? Mire, si nosotros venimos todos los años, hay un frente, se llama el FADE, que viene luchando todos los años por un salario digno. Pero es que además, ¿cuál es el problema en Venezuela? Que la economía se dolarizó. Y un trabajo, lo venimos denunciando desde hace tiempo. Prácticamente es todo las cosas de la vida del venezolano y del trabajador. Son cosas que se compran en dólar. Y el salario de un trabajador es 30 centavos de dólar diario. Esto da pena. 30 centavos de dólar. Eso es lo que gana, ese es el salario mínimo. Un trabajador, un profesional, los profesionales, los profesores de la universidad pública, bueno, ¿cuál es el salario? Son 50 centavos de dólar, porque la economía se ha dolarizado. Lo único que no se ha dolarizado prácticamente son los sueldos y salarios. Pero por eso, así como le digo al señor Juan, lo estamos denunciando y luchando en todos los lugares, pero no basta, tú decretas un aumento de sueldos y salarios y se los come la inflación. Ese es el problema. El problema es que tienes que cambiar la política económica. El problema es que tienes que quitar esas leyes. Por ejemplo, la ley de tierra. ¿Qué es lo que ha ocurrido en 15 años? Bueno, tienes una ley de tierra donde el Estado se convirtió en latifundista. El gobierno es el principal latifundista. 5 millones de hectáreas es lo que tiene el Estado. A los campesinos del movimiento zamorano no le dan tierra, no le dan el título de propiedad y no le otorgan tierra para producir. Todas esas cosas tenemos que cambiarlas. Aquí hay otro comentario, pero el señor Julio Quijada, él dice, cuando la oposición tenga un pensamiento único será chavismo y cuartel. Unidad también es respetar las diferencias. ¿Qué le contesta el señor Julio respetar Quijada? las diferencias, bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué se critica, algunos que critican el hecho de que haya una cantidad de venezolanos que se sienten con derecho? Por ejemplo, mi hermana Pastora en Guayana no tiene derecho a ser candidata a diputado. Pero nunca la tomaron en consideración, pero la gente misma la propone, para poner el caso de mi hermana Pastora. Y así como ella, mucha gente en Venezuela que tiene derecho. El señor Casanova, por ejemplo, en San Cristóbal, el doctor Casanova, quedó de segundo en las elecciones donde ganó Daniel Ceballos. Él quedó de segundo con una alta votación. Bueno, ¿qué mejor que eso para que vaya candidato? No lo tomaron en cuenta. Y así en Venezuela, de tal forma que
es un derecho democrático y además el hecho de proponer. Llevamos candidatos de lucha, Miguel Vázquez en Cumaná, Luis Ortiz allá en Monaga, Víctor Moreno y Pastora en Bolívar, y así como ellos, Víctor Martínez en Lara, Jamero Aranguren en Barinas, Aldo Sanueño en Falcón, es decir, una cantidad de candidatos restiados por Venezuela. Y no ahorita por campaña electoral, años luchando por ofrecerle a Venezuela un mejor país. Y tengan confianza en que el 6 de diciembre, ¿qué es lo que nosotros pedimos? A esa gente que está en las colas, a esa gente que está sufriendo, que ha sido humillada, que no tiene medicina, que el 6 de diciembre se produzca una avalancha completa y que se produzca el voto castigo el 6 de diciembre. Señor Medina, tengo que despedir lamentablemente la entrevista, pero en segundos quiero que me diga si usted está de acuerdo con este respeto de los resultados que ha solicitado el Gobierno Nacional. En cada elección se pide un respeto de los resultados, pero la Mesa de la Unidad Democrática dijo que también lo van a respetar el próximo 6 de diciembre. Ustedes como independientes, si no resultan beneficiados con el voto popular, ¿van a respetar los resultados? Mira, demasiado... tiene que haber una consideración. Por ejemplo, todos estos candidatos no tenemos representación en el Consejo Nacional Electoral, en la transmisión, no tenemos en el registro, no hemos revisado el registro, en la transmisión y finalmente en los resultados, para que haya realmente un respeto y entonces uno respeta los resultados. Pero ya le he dicho además, la crítica que nosotros hacemos en relación a que tiene que haber elecciones justas, elecciones limpias, elecciones auténticas, y es lo que estamos pidiendo. Muchísimas gracias Encantado. al señor Pablo Medina, candidato del Circuito 3 del municipio Libertador Independiente, quien conversaba con nosotros el día de hoy acá en Primera Página. Hacemos un alto en el segmento de...